manda para descartar primero toda esta parte de sí, de algún trastorno y después ya enfocarse en lo que es la parte religiosa, ¿no? Y le hicieron un sinfín de estudios. El chiste fue que le encontraron ahí una situación a nivel cerebral y entonces pues ya se paró ahí, ¿no? Ya no entró a la iglesia, pero sí de inicio la propia iglesia, antes de como de evaluar toda esta onda, pues son los que dicen, ¿sabes qué? Te voy a mandar y tú eres el que vas a evaluar antes, ¿no? Antes que todo. Entonces habría que ver la postura de alguien de la iglesia, ¿no? ¿Cómo lo ve? Sí, porque, o sea, digo, no he visto nada más desde, o sea, tratando de entender, si te pones en una postura, tratando de ver como una opción la otra, ¿no? Si eres como, ateo, o si definitivamente no crees en ese tipo de cosas, justo el punto de, bueno, ¿y si sí? Y si en realidad la esquizofrenia no existe y más bien son personas que tienen el don de escuchar a seres malignos, por ejemplo, ¿no? O también a seres divinos. ¿Estás de acuerdo que también puede ser que se crean toda esta alucinación de que pueden ver a seres divinos, ángeles, X personajes, y entonces Ajá. también la otra parte de qué tan santo soy o qué tan pecador soy, porque estoy viendo la parte buena y la parte mala. O sea, dónde se queda esa parte de la moralidad, pero también la parte de la personalidad. Si te quedas con esa parte de la conciencia de, ¿he obrado bien o he obrado mal? Por eso me Ajá. poseyó un demonio, ¿no? Algo Ajá. por eso La sí, culpa, el querer castigarte tú mismo y generarte algo de ese tamaño, ¿no? claro, Sí. sí podría ser desde ese Ya punto estamos de en vista. vivo, ¿eh, raza? Ok, Ah, perfecto. ¿ya tenemos el link? Ya Ya, creo que ya lo se tengo pone en la también. página ahí En la página. ¿Mm? de Psicólogos Corrientes. Ok. Pues sí, entonces como que No con está qué tan quieren chida la empezar. calidad de mi video, pero Sí, de repente te pierdes, pero este, supongo que esto sería ¿Quién se pierde? un poquito, sí. pero ha de ser por la red. Está un poquito lenta la red de internet. Pues por si no se dieron línea, estábamos hablando de posesiones y ese pedo, ¿va? Para contextualizar a la banda. Así es. A ver, espérenme porque quiero compartir el... Y bueno, vas. Ya. Yo, yo tengo la idea de que las películas de terror que reflejan precisamente este tipo de escenarios de posesión y demás son son un reflejo del temor que tenemos como seres humanos de la locura, porque finalmente casi siempre las personas poseídas y tal, en películas presentan sintomatología propia de la esquizofrenia. Eso es lo Uh -huh. que se me ocurre. Sí. Sí. O sea, Sí, de que se pero... queden tiesas, por ejemplo, es una esquizofrenia catatónica. Pero ¿qué tanto al día de hoy se ha buscado explicarle sí o sí, darle un razonamiento lo más lógico, lo más acercado a lo que sí sabemos y lo que sí de alguna manera está en nuestra cancha, porque ya estudiamos, porque ya investigamos, porque nosotros somos los que sabemos y podemos sentar teorías, ¿no? ¿Qué tanto solo estaría como forzado a tener una base lógica? Los que sabemos, porque pues, yo soy un ignorante, yo hablo desde la ignorancia. No, pero finalmente, o sea, lo que sabes, quién te lo implantó, dónde se formó, quién lo creó. Exactamente la misma postura que cuando nosotros queremos
o nos preguntan acerca de la religión, ¿no? Sí, pues Ujú. si revisamos la historia, sabemos quién o cómo empezó, cómo llegó a México, cómo te empezaron a imponer, a inventar santos, vírgenes y demás, ¿no? Ujú. ¿Por qué? Pues por un control ideológico. Ajá. Pero ¿y si lo mismo pasa hacia el otro lado? Sí, pues sí, obviamente se inventan cantidad de teorías y cantidad de enfermedades, pero en realidad, o sea, ni aunque el esquizofrénico te explique y ni aunque haya libros escritos desde el paciente y de, tengas todo el, la plática, por decirlo de alguna manera, personal de una persona enferma, personal de una persona, personal de un enfermo con esquizofrenia, con la que gustes, ¿eh? De verdad la que gustes. ¿Qué tanto se puede saber si es real o no? Obviamente puede haber un estudio neurológico, puedes hacer químicas y demás. Sí, Ujú. pero ¿y si ese es un síntoma en vez de la raíz? Buen punto. Es que aquí entran muchas situaciones, ¿no? Desde la concepción del individuo de creer en algo. O sea, el hombre desde su raíz siempre tiene que creer en algo, siempre debe de tener como Ahorita esa vengo. parte de creer o de aferrarse a algo para poder subsistir en el contexto, en el medio. Por ejemplo, ahorita en esta temporada de COVID, hay muchas personas que se han aferrado a esa parte de su fe para poder equilibrar un poco las situaciones. Entonces, yo creo que entre este equilibrio que buscamos o que se va perdiendo, ¿no? El hecho de hasta dónde puedo creer en la religión, hasta dónde puedo creer en la ciencia. ¿Dónde queda el punto medio? Porque también la ciencia, ya ves que crearon todo esto los científicos de la chispa, ¿no? La chispa de la creación. Uh -huh. Entonces, ¿en qué punto se une la religión y la ciencia? ¿Hasta qué punto se pueden unir o hasta qué punto se pueden separar? Es una línea muy, muy delgada, realmente. Sí, o sea, dudo que en algún momento haya una respuesta, porque ya no nada más sería la religión, ¿no? Hablamos también de cosas más espirituales, no propiamente de fe, sino espirituales. Tema, por ejemplo, la energía, el aura, los ángeles, situaciones así, por un lado. Claro. Pero también está la otra vertiente de lo extraterrestre, Uh-huh. ¿no? Y Sí, que muchas tecnologías hoy fueron traídas pues por series alienígenas y demás. Entonces, vaya, insisto, igual que la ciencia, igual que las religiones, nos la pasamos buscándole un sentido a las situaciones. uh-huh. Pero hablando de enfermedades mentales, entonces sí llega un punto en el que yo me he cuestionado, bueno, ¿y qué tan real es que haya una enfermedad mental y no que haya otro tipo de cuestión? Así, si realmente una persona puede escuchar, no, no hablemos de entidades negativas, que sería la esquizofrenia en su etapa más volátil, ¿no? De te quiero Uh-huh. matar, de mátalo, o en agresiones. Pero Sí, claro. cosas positivas, o sea, si realmente una persona puede verle el aura a otra, ¿cómo saberlo? Uh-huh. Sí, porque está esta parte de que muchas personas tienen hasta esta parte de la somatización. Bueno, yo lo digo de la somatización porque llegan a presentar estigmas Hasta los se estigmas, llaman claro, claro. humanos, ¿no? Y dices, bueno, ¿hasta qué punto si tu cuerpo puede manifestar esta parte? ¿Es un trastorno mental o es algo netamente divino que se está manifestando en este plano, ¿no? Al Uh igual -huh. que esta parte de decías de los extraterrestres, no sabemos si realmente se los llevan. Ajá, las abducciones, ¿no? Ajá, estas O abducciones. posesiones, Ajá. De hecho, hasta hay una película, ¿no? De las hay un montón. abducciones, y fue muy, muy, muy nombrada. Fue algo que trajo así como que esa duda si realmente las personas se iban.
porque de pronto desaparecían por meses y pues era algo como que pues, no sabían a dónde habían quedado. Ahora, en cuanto a las desapariciones, por ahí en Yucatán también se habla de que desaparecen a los niños, ¿no? En estas cuevitas. También por la parte sobrenatural, de esas aluches y todos los estos elementos. chaneques y... Ajá. Sí, sí, y en su momento, digo, me queda claro el nivel cultural, ¿no? Porque es diferente el nivel cultural de una región recóndita del pueblito en el cerrito de Chiapas. Sí, claro, ahí hay un montón de, sobre todo, de deidades animales, ¿no? Me parece que es lo que más tienen. En comparación a la cultura que hay en la ciudad. Son muy diversas y aún todavía en los pueblitos pues hay todo tipo de tradiciones, de limpiarte con hierbas, es más, curar de espanto, y, o sea, muchas cuestiones que al día de hoy, muchas de ellas ya tienen un sustento, ¿qué se puede decir? Científico, de por qué es que funcionan, ¿no? Desde poner, si tiene hipo el bebé, ponle un hilito, y si no quiere comer es que tiene empacho, o sea, todo ese tipo de creencias que al final sí funcionan, o sea, quieras o no, sí funcionan. Entonces, y si realmente estamos por buscar tanto la lógica de las situaciones, estamos evadiendo esa otra parte energética celestial que existe. Podría ser. Estamos tan ocupados en otras situaciones más materiales que a lo mejor esta parte de la espiritualidad que mencionabas hace rato, de pronto se va perdiendo o se va ocultando, ¿no? La vamos a lo mejor ocultando de una u otra manera o la vamos negando. También podría ser esa opción. Si hablamos de la cultura en México, mayas, olmecas, me queda claro que las deidades y el tipo de ofrendas que se hacían y sacrificios y demás, nuestra cultura es muy sangrienta, muy violenta. Finalmente, ¿qué religión no lo sería? Pero, pues, como lo cuestiono, ¿no? O como lo digo, finalmente, en su manera y en sus creencias, las cosas les funcionaban. Tal vez por azar, tal vez porque realmente la unión de energías y de decretos, si quieres, de ponerse todos bajo la misma frecuencia y hasta que de verdad se genere una energía tan impresionante que se puedan dar las cosas. Pero eso, pues, ¿cómo medirlo? ¿Cómo comprobarlo? Sí, sobre todo que bueno, hablamos de esta parte de una energía que existe, ¿no? Y a veces decimos los psicólogos, es que no se puede medir el alma, no se puede medir la fe, ¿no? Hay diversos estudios cualitativos que nos han mostrado, ¿no? Acerca de estas creencias, de las costumbres de muchas personas, cómo es que las llevan a la parte material, ¿no? Y todo esto lo tienen tan presente y lo tienen como en un concepto mágico que de pronto se pierde, ¿no? Hasta dónde está la ciencia midiendo o estudiando esto que no vemos, porque no lo vemos, o sea, realmente no sabemos si realmente existe, o sea, ¿está ahí o no está ahí? Hay muchas personas que se dedican a estudiar esta parte, ¿no? De la religión. No sé qué opine Omar acerca de esto. Pues de entrada, explicarle a la banda también que se había anunciado, ¿no? En la semana que iba a ser chisme de lavadero entre psicólogas, pero una de ellas no pudo. Entonces yo vengo en su lugar. Ponte en papel, por favor. Hoy vengo en mi papel de fémina, de damisela. Pero era de damisela, lenguaje inclusivo. Soy damisela. Como el que manejaba el perro Bermúdez.
Uy, Pues sí, soltó, ¿no? ese chamaquites. Sí, güey, a mí se me hace interesante y me gustaría aprender, o sea, sobre, sobre demonios, demonología. Todo eso me gusta, me llama la atención y pues he leído un poco de esas cosas, pero más tirándole al mito vampírico, por ejemplo. He leído la Biblia de los vampiros, donde establece sus mandamientos, ¿no? Y dentro de ellos está el que no deben beber sangre de licántropos y cosas del estilo. Y por ahí se Y que también un par brillan de en la cosas. luz. Nah, los vampiros chidos, nada, esos no valen. Esos afeminados. Nah, es del mito vampírico pues, de Anne Rice, quizás, Ajá. o el de Bram Stoker, tirándole esos. Y pues está interesante, pero personalmente sí pienso que el ser humano somos seres que necesitamos trabajar en conjunto, es lo que nos diferenciaba de los neandertales. Y uno de los aspectos que nos ayudaba a cooperar entre tal cantidad de personas, porque neandertales podían llegar hasta 50, ponle tú a cooperar, pero nunca un ejército. Y hay hipótesis de que lo que nos ayuda a cooperar entre nosotros son la capacidad de imaginar que tenemos. Entonces yo lo veo en este sentido, este tipo de pensamiento y estas ideas sobre vampiros, fantasmas, santos y demás, tiene que ver con esta capacidad del ser humano de imaginar y necesitamos eso para poder unirnos. O sea, ¿cuántas personas van a la basílica, por ejemplo? ¿No? Sí, Jala un buen de personas y hay cohesión por medio Sí. de este tipo de asuntos. Y si hay Aún en psicólogos que... pandemia, ¿eh? sí, 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 claro. sí, sí. O sea, también está Carl Jung, ¿no? Por ejemplo, que sí le entra un poco este asunto místico y tiene un poco estas nociones. Y se dice que se le botó la canica cuando escribió su último texto, el libro rojo, que estuvo Ujú. oculto por su familia por un chingo de tiempo. Así como, no mames, no vayan a ver las pinches madres que escribió este cabrón. Ocupadas y ya. Ajá, o sea, realmente no se puede saber con certeza, pero esa es una de las hipótesis que están. Y yo me ciño a ella. O sea, en momentos de mi vida, pues sí creía en fantasmas y tal. Ahorita ya no, pero eso no quiere decir que yo tenga la razón. O sea, yo es así como he construido en mi cabecita las cosas y así es como yo lo veo. Pues sí, es que sí Pues es depende que, mucho de cada uno, ¿no? sí, claro, o sea, evidentemente llegas hasta donde deseas, ¿no? Como lo que mencionas de Jung, hasta dónde se fue y si eso lo hizo perder o encontrar, desde qué perspectiva lo quieres Claro, analizar. así es. Porque, por ejemplo, ¿qué pasa con el consumo de psicodélicos? Bueno, y de los naturales, ¿no? ¿Qué es el ayahuasca, la marihuana, los hongos? O sea, este La tipo de, salvia. El peyote. ok, sí, sí, Vamos a que empezar a en hacer todos. realidad, ay, Y este está porque cuando buenísimo, se lo recomiendo. yo me quedé con ganas de probar la ayahuasca. Yo Pero tengo bueno, ganas de hacer eso. Sí, dicen pues que es un hay que viaje organizar y entonces hacemos un programa Transmisión aquí, en ¿no? vivo, güey, quedó bien pinches volteados. Pero se supone, y el punto es que una de las cosas que dicen al respecto es que entras en contacto con la naturaleza, ¿no? O sea, ahí sí empiezas a percibir el mundo desde su ser, desde todo lo que la conforma, y entonces todo lo que ves, escuchas y sientes es lo que realmente existe, sin velos, sin ideologías establecidas, impuestas o lo aquello que te han coartado por el tema de educación, principios, control y demás. Por ejemplo, Carlos Castaneda, ubican a ese güey. Uh -huh.
pues, cómo escribe sobre dimensiones y cómo se puede viajar a otros lugares moviendo lo que él llama punto de encaje. Él dice que somos huevos energéticos y que tenemos un punto de encaje y aprendiendo a moverlo, podemos viajar a otras dimensiones o a través del universo sin pedos, ¿no? Y pues esa hipótesis sostiene que pues nosotros somos conscientes nada más de esta realidad porque desde pequeños nos moldean de esta forma, ¿no? Y entonces por eso percibimos las cosas así, porque desde morros pues nos van pues moldeando. Ujú. Sí, de hecho Entonces, hay un cuate en YouTube que habla precisamente de la Matrix, de cómo estamos en cierto, o sea, tenemos dimensiones paralelas, pero para conectarnos en ellas necesitamos tener como una conciencia más abierta o más alta para poder conectarnos con esas otras dimensiones, porque precisamente la educación, todo lo que nos contamina, es lo que no nos hace ver las otras dimensiones, según Te lo que dice. coartan la capacidad de entender y de ver, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, sí. Y por ejemplo, bueno, infinidad de películas hay de todos los temas que se nos han podido imaginar como entes humanos, ¿no? Pero, por ejemplo, hay muchas que mencionan que los bebés tienen la respuesta del mundo, ¿no? Que tienen el conocimiento de cómo ser feliz, de para qué vienes al mundo y situaciones así, pero conforme tú les vas enseñando cosas, les vas quitando esa capacidad de ver el mundo como es. Sí. pues sí, los bebés nada más quieren chichi todo el tiempo. Y ya, con eso quedan al tiro. Y con eso Pues están felices. saben de lo bueno. Bueno, depende, ¿no? Nada más quieren dormir, quieren comer y quieren Su rancho. Cagar. Sí. literal, y con eso ellos son felices. Pero Y es sí, curioso. Y es un buen punto, ¿no? Ellos son felices por existir, punto. No necesitan más y conforme vamos creciendo nos vamos complicando y nos vamos generando necesidades y hay que cubrir ciertas satisfacciones, ¿no? Y generamos, es lo que digo, y generamos tantas teorías al respecto y nos buscamos como tantas... Eso es interesante. Sí, sí, ahí está la pirámide de Maslow, ¿no? Nos menciona por O sea, acá un radio escucha, no sé cómo, ¿claro? ponen un comentario, y los niños ferales, o sea, los que crecen en la vida salvaje, ¿no? Como el niño de Aveirón. ¿Qué opinan de ellos con relación a este Híjole, tema? es que es tan imposible encontrar respuestas o dar comentarios al respecto, porque, por ejemplo, en algún momento salió esta, esta falsa información de que dice que todas las personas, mientras dormimos, nos comemos por lo menos 10 arañas a lo largo de tu vida, ¿no? Qué guacala, qué rico. Ok, ¿quién lo descubrió? O sea, ¿quién tuvo una cámara para una sola persona a lo largo de su vida para contar cuántas arañas se comió? Sí, esas estadísticas, sí, tienes razón, están raras, ¿no? Es como, No, no pueden ser reales. Entonces, sí, el caso de las personas, de los niños que han crecido o de inclusive aún hoy en día hay, pues no sé, grupos, culturas que se generan en aislamiento. uh-huh. Pero realmente, ¿qué tanto puedes decir de ellos porque no los conociste desde que surgieron, ¿no? O no conoces a uno de ellos desde su nacimiento y cómo se fue desarrollando y no te fueron comentando su ideología y demás y cómo es que lo van adquiriendo. O sea, y no se puede. creo que algo que es un hecho es que el desarrollo del ser humano no es generalizado, a pesar de que se intenta adivinar o entender el comportamiento de nuestros antepasados, a veces por medio de antropología, no, más bien de etnografía, estudiando eh, civilizaciones que viven aisladas.
pues o sea, hay mucha diversidad. Inclusive en un mismo territorio hay una gran diversidad. Y, por ejemplo, en este asunto eh, están los Senoi. Es una tribu que se dedica a dormir, o sea, pasan la mayor parte de su vida dormidos y tienen la capacidad de controlar sus sueños. No me acuerdo cómo se llama esto. Ah, yo he de venir de por ahí. Ujú. He de Y tener raíces enoicas. sí, y pues se especializa cada quien en lo suyo, ¿no? Por ejemplo, el de las arañas, igual ya hasta se entrenó. ¿A qué te dedicas tú? Ah, pues yo me doy cuenta cuando me como las arañas en la noche, ¿no? Y ya se cuenta. Ajá. Soy especialista en conteo de arañas. Especialista en Ándale. detectar cuando me como una araña en la noche. No, pero también tenían el conteo de los mosquitos, o sea, llevaba el conteo de las Ajá. arañas y de los mosquitos que entraban a tu Y boca, ¿no? Y si había otro cucarachas. insecto también, ajá. Cala. Sí, tal cual. Iu. Sí, Ah, sí, ahí y va. bueno, No, iu. Ajá. ahí viene cucaracha, ¿no? Iu. Le hago así. Conscientemente, sí, sí nos podemos identificar cuando se te metió un animal, porque hasta, no sé, Todas las a lo mejor, ajá, a lo mejor les ha pasado, a lo mejor no. Ay, ahí estoy. Sí, ya. Sí, como que te Ok. trabaste. A lo mejor, a lo mejor les ha pasado, a lo mejor no, pero de que están hablando hoy, iban a respirar, justamente tenían la boca abierta o por medio de la nariz y pum, se les mete un animal. O sea, eso sí se siente. Y a lo sí, mejor puedes llevar, si tienes cierto nivel de TOC, puedes llevar el conteo de cuántos animales así te has comido, ¿no? Pero y si no, pues ni al caso no podrías, no, está muy cabrón poder sacar una estadística. sí, o sea, es ilógico, ¿no? Ni modo que estés contando o tengas un contador en la mano y cada vez que sientas que se te mete Ajá, algo a la boca, le das al contador y bueno, ya ahí lo ajá, vas ándale. llevando. Sí. Sería muy lógico. Pero sí hay estadísticas así como que medias raras, ¿no? Bueno, siguiendo la línea de lo que están ustedes diciendo y respondiendo también a Mario respecto a los niños ferales, o sea, siguiendo esa lógica, ellos no tendrían una percepción del mundo sin modelamiento, que es de lo que habla Damares, ¿no? Que naces con un modelamiento, naces apreciando la vida y tal, y quizás Mario lo que pregunta, pues esos niños ferales detectarían pues, las cosas como dice Damaris, pero los niños ferales no sobreviven por su cuenta, finalmente son criados por otros animales, ¿no? Están las niñas lobas, unas gemelas que se perdieron por ahí, Ujú, que ujú. adoptaron comportamientos de lobos, o Tarzán, ¿no? El famosísimo Tarzán. O sea, finalmente son niños que no sobreviven solos, algún animal los adopta, ve una cría desválida y pues los adopta. Entonces, pues bajo esa lógica, pues tampoco se quedan puros, digamos. También reciben algo del mundo exterior. Claro, Sí, a y fin de bueno, en cuentas, estos casos tan peculiares, pues la educación que reciben es cómo ser un buen animal, ¿no? Y sobrevivir. exacto, exacto, exacto. O sea, ahí no hay como un modelo de cómo debe de ser un humano, sino más bien tendría que ser el modelo del animal que lo crió, en este caso el Ujú. lobo, ¿no? Los lobos. Entonces no podría decir, es que es un humano, pues para él a lo mejor su concepción de ser vivo es muy distinta a la nuestra, ¿no? Precisamente porque está viviendo, está creciendo dentro de este contexto. Porque además nunca, no logran adaptarse a la cultura humana. No, No. no, no, no. O sea, Y realmente los destruyes. Sí, sí, pues tal desde cual. un punto ¿Por de qué? vista, ajá, Porque finalmente la, su mundo, todo su constructo, se lo echas abajo. Entonces, de repente, ¿y entonces qué carajo soy en este mundo, no? ¿Quién sí soy? también en una teoría de desarrollo del lenguaje, me parece que si no aprendes a hablar después de los 6 años, no recuerdo la edad, ya no aprendiste a hablar, o Después de los difícilmente 15, ¿no? puedes, de los 15, De no, los si era 12, una me edad parece. de los 12, es una edad menor, o Más sea, o menos pues, por ahí van. Ajá. ajá, pero pues si no aprenden a hablar, cuando su cerebro es más flexible y plástico, Ujú. y si no aprenden varias cosas de la cultura artificial humana, pues
ya no lo consiguen, de plano, medio logran ahí adaptarse hasta cierto grado, pero que yo sepa de estos niños federales, ninguno se ha adaptado chingón a la Pues ahí sociedad. No, tenemos el caso de esta niña Ginny, ¿no? Que vivió en el sótano de su casa, sus padres la confinan y solamente le daban papilla, no tuvo desarrollo de lenguaje, tampoco no tuvo un desarrollo motriz adecuado, y bueno, cuando la sacan de esto, pues ella no podía subsistir por ella misma, o sea, fue un caso bastante complicado, ¿no? Para que ella pudiera seguir adelante sin el apoyo de sus padres. y eso hablando de las personas que, que desde que nacen, por la circunstancia que sea, por inclusive un secuestro, ¿no? Los bebés que nacen de mamás secuestradas O en la y cárcel. que sí, o en la cárcel, y que no conocen el exterior, para ellos, pues obviamente es lo normal. Pero a la mamá de ese niño, también hay películas. ¿Cómo es que pasan de tantas situaciones a tantas situaciones, ¿no? De vivir en en un estado normal, digamos, natural, de libertad, de convivencia, a ser sustraídos de este mundo, y entonces ese periodo de readaptación ahora a un espacio de confinamiento, y luego si los llegan a encontrar y los vuelven a sacar al mundo, es otra vez otro quiebre donde otra vez para volverse a reinsertar en la sociedad, está cabrón. Y no pasa, por ejemplo, con las personas que están, o sea, imagino que también se da, pero no es tan drástico como una cárcel, porque en la cárcel conviven y en la cárcel ya son comunidades, ya son ciudades. Es una pequeña sociedad ahí adentro. Uh-huh. Incluso económicamente tienen ahí su sistema a base de cigarros, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. pues sí, hasta eso, Prostitución. sí, No, sí, es se un cogen sistema entre muy ellos, ¿no? organizado, ¿verdad? Sí, es un sistema muy, muy bien organizado. Hay quien vende comida, o sea, tienen sus tienditas, tienen tiendas grandes, entonces es muy, Tiendita, muy su Walmart, güey, tiene sus Walmarts ahí sí, tienen improvisados. tiendas, ¿no? Sí, 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 tienen no lo dudo, tiendas. no lo dudo, sí. Entonces dices, o sea, es un microsistema, o sea, ellos Y están cerillitos, creciendo güey, en también. ese sistema. Ay, Ujú. pero de la Sí, tercera edad. sí, sí, a huevo. Dice Adriana, los seres humanos no somos capaces de acoplarnos a todas las modificaciones de la sociedad. Yo creo que depende. Yo creo que no ¿De qué? terminamos de acostumbrarnos o de adaptarnos a todo lo que nos trae la sociedad. Un ejemplo es ahorita esta pandemia. Ay, güey. Totalmente. Imagínate que durara para siempre y que empezaran a nacer niños pandemia, ¿no? O sea, niños post pandemia. Pues ya hay pandemias. Ya hay Ajá, niños, pero que fuera, o sea, que crecieran ya así toda su vida, o sea, que tuvieran 20 años y que desde que nacieron fue en una situación de pandemia y para el real. Yo pienso que ellos sí se adaptarían más fácilmente que nosotros, que tenemos un mundo pre-pandemia y es como puta madre, o sea, yo quiero ir a la playa y estar sin pedos y no morirme como pollito de color. O sea, los niños se adaptan Yo más creo, fácilmente. mira, por genética siempre se salta una generación, ¿Qué? porque la que queda en medio es la que trabaja en la adaptación hasta la que viene. O sea, por ejemplo, ahorita los que están naciendo todavía no tendrían al 100 la adaptación, sino que ellos son los que le heredarían a sus hijos ya el que no tengan bronca de vivir en la pandemia. Porque finalmente los que van naciendo todavía son hijos de papás no pandémicos. Entonces ese choque de ideologías y de culturas es lo que los pandémicos tendrían que heredarle a los ya natos pandémicos. Sí. Y tendrían bronca con sus papás no pandémicos. Ya, papá, ponte el cubrebocas. No, yo llegué al Ajá, mundo sin cubrebocas y así me voy efectivamente. a ir. Sí, sí, sí. Ujú. Y pues sí, realmente, pues sí. ¿Y ahora qué decimos? Pues sí. Ah, Y así. Y aquí, sí. hasta acá llegamos, compañeros. Muchas gracias. Fue un placer.
porque de todos los temas no se concretó ninguno. Pues es que son temas sin respuesta. En realidad no hay una respuesta y es justamente lo que yo platicaba con mi pareja, ¿no? El hecho de, ¿y hasta dónde puedes llegar si te pones a filosofar de estos temas? Porque es lo único que podemos hacer. Respuestas certeras no hay. Pero si nos damos la oportunidad de empezar a generar teorías y no sé, es más, si necesitas apoyarte de un churro, de un hongo, de lo que sea, ¿no? ¿Hasta dónde puede llegar tu, no, güey, no mames, es que yo soy uno con el universo y yo lo siento dentro de mí? O sea, y si naturalmente pasar. Ese sería nuestro estadio natural. O es como criticaban a los de a los cricosos, ¿no? Como criticaban a los de Bitcoin, ¿no? Los que invertían en Bitcoin hace 7 años. Pinches locos, güey, pinches monedas, no valen nada y ahorita puta. O sea, en una de esas puede pasar eso, que uno de esos güeyes que habla este tipo de cosas, Carlos Castaneda, digan puta, güey. Como en el capítulo de Los Simpson, ¿no? Cuando ya es el fin del mundo y dicen, y ya todos al final, no mames, sí creo. Ahora sí, pues porque no tienes de otra. Sí. Y... Sí, pero mientras eres el loco, puede ser, eres el inadaptado, eres el que, dices puras pendejadas, imaginas puras estupideces, es que este güey, no, ni hablas con ese güey porque bien fumado, o sea, ¿me entiendes? Y entonces vuelvo a mi cuestionamiento original. Bueno, y si hablamos de enfermedades mentales, ¿en qué punto se ha humanizado a la enfermedad o no, tal vez no humanizado? ¿Qué sería lo correcto decir? ¿Qué tanto se ha estandarizado, energetizado? No, o sea, ¿qué tanto se le ha dado la oportunidad de verlo desde una perspectiva más de astros o iba a decir de astronautas, no, pero no, en cuanto a astrología, en cuanto a, es más, que realmente sí tenga que ver tu signo zodiacal, ¿no? No sé, por decir una estupidez. Es que yo creo que lo que critican de ellos es que no tienen un sistema, o sea, no son sistemáticos y no son metódicos y lo que suele apreciarle al ser humano es que predecir. Pero es que vuelvo a lo mismo, es que si no tenemos la oportunidad de respondernos preguntas, entonces no vale. Bueno, es que ¿por qué necesitamos encontrarle la respuesta a todo? Pues yo pienso pues que porque si no estamos tranquilos. Así somos. Necesitamos control. Sí. Y creo que al final solo es cuestión de control. Pero además de encontrar esas respuestas, tienen que ser las respuestas que tú quieres. O sea, tú necesitas saber una respuesta con respecto a algo y cuando te la dan dices, no, es que esa no es cierta. Y vas y te buscas otra hasta que encuentras la ¡claro! que crees que es adecuada, ¿no? Pues sí, antes el mundo era plano. Y estaba bien. Y todo el mundo lo creyó. Y después, me parece, ya fue después fue circular y ya después ovoide, o ya de ahí fue la ovoide y ya con eso se quedó. Estaba en la espalda de una tortuga. Ajá, con unos elefantes. Sí. No hay verdades al 100%, como dijo Freud alguna vez. Por desgracia no hay verdades al 100%, ni alcohol al 100%. Y ojalá si hubiera alcohol al 100%. Al 100%, sí, estoy de acuerdo. ¿Qué harías con ello? ¿Qué le pasaría a tu hígado? Finalmente, mutaría hasta que lo aguantara. Sí, se adaptaría. Ya los niños post-alcohol 100% sin pedo. Pero tendrían que ser tus nietos. Sí, suertudos. Pues así andamos, o sea, en realidad el ser humano como que siempre anda a ciegas, ¿no? Intentando echar luz sobre las cosas, inclusive como este relato de un matemático del medievo que ya tenía noción de las dimensiones, ¿no? O sea, están las
una dimensión es la altura, otra el ancho y la tercera dimensión que es la profundidad. La profundidad. Y él escribió un cuento de seres que viven en un mundo bidimensional. Entonces, para ellos, pues el mundo tridimensional es algo impensable, que es también algo de lo que ya está estudiando la física cuántica, ¿no? Que ya hay hasta 11 dimensiones han teorizado. También es lo cagado, como ya, por ejemplo, Carlos Castaneda y otras personas del tipo, pues ya hablaban desde antes de otras dimensiones y cosas que pues ya se están teorizando con una cierta base científica. Son especulaciones lógicas todavía, pero pues ya hay más ciencia, digamos, en ello. Sí, porque ya se está hablando de esta parte de, ¿cómo se llama? De que no estamos como tal en materia, sino más bien somos como un holograma en una dimensión. O sea, tenemos la facilidad de proyectarnos en distintas dimensiones y eso es se podría decir que esa es la amplitud o la dinámica de la materia, ¿no? Que podemos estar en una dimensión, en otra y en otra, y de ahí que vienen estos viajes en el tiempo, que hablan muchos viajes que se hacen al pasado o al futuro. ¿Y tú crees que sea posible eso de trascender en el tiempo, ya sea moverte hacia el pasado, hacia el futuro? Si hablamos de dimensiones, hablamos de toda esta parte de la física cuántica, como decía Omar, pues yo creo que sí. Pues es una dimensión, el tiempo es la cuarta dimensión. Entonces vamos sobre esa dimensión nada más hacia adelante. Quién sabe si se pudiera romper. Por ejemplo, también la teoría de relatividad de Einstein habla de eso, de la relatividad del tiempo. Y él hipotetizó o se percató de cómo la materia, la energía que viaja más allá o a la misma velocidad que la luz, a 300,000 kilómetros por segundo, tiene una percepción del tiempo distinta que nosotros. Y eso es cierto. O sea, por ejemplo, pues quienes trabajan toda su vida volando en el aire, pilotos o azafatas o azafates, pues son como 5 minutos más jóvenes que nosotros, porque van a unas velocidades relativamente elevadas y el tiempo se modifica a velocidades altas. Hicieron un experimento por ahí, pusieron relojes atómicos, creo que son los más exactos que existen en la NASA, y lo subieron a un avión que iba a no recuerdo qué velocidad, y pues sí, se atrasó súper poquito con respecto a otro reloj que estaba estático. Entonces, pues sí, también el tiempo es algo relativamente maleable. Sí, sin embargo, esta perspectiva aplica mientras están en movimiento, porque finalmente cuando un azafate ya está en tierra, le viene toda la consecuencia de esos desplazamientos, inclusive de la presión, la gravedad, porque son las personas que más problemas de circulación van a tener, cardíacos, y también cuestiones psicológicas. Sí. Y ahorita que está aumentando la velocidad de desplazamiento, había un proyecto para traer aquí a México un tren, creo que se hizo en Japón, que puede viajar a una velocidad súper cabrona. O sea, podrías ir de aquí a Monterrey en cuestión de 1 hora, ¿no? Por ese metro de tren. Entonces, pues también el ser humano, gradualmente, si llegamos a ese punto, vamos a poder desplazarnos de esa manera. De hecho, hay una película que se llama Europa. Me gusta por eso, porque toma lugar en un futuro distópico donde hay un metro que conecta a toda Europa. Quizás lleguemos a un punto así donde haya un metro que sea capaz de conectar a Europa. Si estás allá, pues hoy quiero ir a Alemania, ¿no? Y en 5 minutos ya estás en Alemania. Quizás lleguemos a ese punto. Y pues el cuerpo va a tener sus consecuencias, quizás. Hasta que se adapte, ¿no? Evolución, finalmente. Sí, tendría que evolucionar en muchos aspectos, ¿no? Más en esta cuestión a nivel pulmonar, porque obviamente... ¿Quién sabe cuál sea? Sí, no sé cuál sea el límite. Y circulatorio, de verdad. Sí, también el sistema circulatorio, sí. Sí, porque, o sea, visto desde la perspectiva que qué presión ejerce sobre tu cuerpo la velocidad, sí,
Vas así, Y entonces, ¿cómo afecta? ¿Sí? ¿Cómo? los pelos así, güey. Sí, literal. Sí, y Sí, entonces, ¿qué ya te gusta. tanto? Pues sí. Si nos vamos al tema de que también te afecta al nivel circulatorio, qué tanto oxigena tu cerebro y entonces a largo plazo qué consecuencias cerebrales puedes tener y entonces cómo va a afectar esto en tu cognición, en tu, eh, inclusive en tu socialización, ¿no? Porque en ese desplazamiento súper rápido, pues por ejemplo, el hecho de que te ahorres tiempo en distancia, ¿en qué vas a ocupar ese tiempo que te estás ahorrando? Si es una cuestión laboral, entonces te vas a dedicar más al trabajo o no sé, ya vas a empezar a tener un choque porque te puedes desplazar más rápido que lo que puedes vivir, ¿no? Porque ya cuando no te estás desplazando y estás en tu ciudad y resulta que quisieras que la fila de el Walmart avanzara más rápido, Y te entonces vas a, empiezan esos choques vas a ideológicos, ¿no? De decir, explotar, güey. puta, o sea, llego más rápido a Para París poder- que lo que salgo del A la banco. casa del mundo. Sí. Sí, güey, sí, totalmente. Y es parte de lo que también está pasándonos. O sea, actualmente la tolerancia a la frustración es menor, pero fíjate que, ponle tú que no nos adaptemos biológicamente a ello, a que nuestro cuerpo aguante eso, pero que lleguen las adaptaciones tecnológicas para ello. O del cyborg, digamos, ¿no? Que empiecen a haber mejoras, pues sí, mejoras a nivel biológico por medio de tecnología, ¿no? Como estas ideas de que ya podrías tener internet, ¿no? Directamente aquí implantado en el cerebro o algún aparato que te ayude Se a... me va la señal. Sí, sí, Está, perdón, Espera. no está me una dormí, se me serie fue muy la señal. interesante en Netflix, no me acuerdo cómo se llama esta serie, y precisamente habla de todos estos elementos tecnológicos que se van implantando en el ser Black humano, Mirror, ¿no? Me parece que no, sí es esa. No, es o hay otra de, no, no sé cuál sea, pero no, ajá. ahorita no recuerdo el nombre, pero en esa serie se habla precisamente de eso que dices tú, Uma, de la parte de que ya te implantan todo y ya nada más llegas y estás viendo qué quieres ver, ¿no? Pues me voy a programar y Sí, automáticamente te sale. No necesitas el celular, ya lo estás viendo, ¿no? O sea, sí, no voy a dar necesitas. clase en piloto automático, güey, mientras yo acá descanso. No, y si hay un capítulo de Black Mirror donde se trata eso, donde pues tienes grabada todo lo que vives, todo lo que ves, lo tienes ya aquí Sí. implantado. Y empieza con un cabrón que llega a una fiesta de su chava y se encuentra con unos amigos que le presentó hace tiempo y no se acuerda de los nombres, ¿no? Puta, y pues se pone a ver acá esos recuerdos, ya en un video anterior, se llama tal. Es la que yo aplico, güey, la neta. A veces con WhatsApp, chingados, sí, pum. Entonces, Sí, pues, pero entonces, a nivel cognitivo, repito, entonces, ¿en dónde estás dejando el trabajo de la memoria? sí, güey, nos hacemos huevones, cabrón. Estás desplazando. Pero cabrón, cabrón, o Sí, sea, yo todavía fui de biblioteca, de buscar en libros, de hacer. Ahora, para mí, sí es optimizar a partir del Internet, claro, porque yo viví el antes y el ahora, pero los actuales, que todo es por medio del teléfono, ¿cómo pueden llegar a desesperarse, cabrón? Porque les tarda 3 segundos en llegar la información. Es como, güey, espérate, o sea, de todas maneras la vas a tener, la tienes ahí, no mames, relájate un chingo, ¿no? Y no, ya no pueden con esas cosas. aplican el copy-paste luego, ¿no? Dejan hasta ahí el link Claro, de Wikipedia. es Claro, más, y que cuando pierdes el teléfono, No se te va mames. toda tu vida, porque se no memorizaste ni un solo desaparece. teléfono, no te sabes, bueno, ni el tuyo a veces, ni el de tus papás, no tienes ni idea ¿Cómo de... me llamo? ¿Cómo me llamo? Sí, no, o sea, es su vida. ¿Tú eres mi papá? Sí. Así vas con extraños. ¿Tú eres mi papá? Es que te conocía por fotos, ¿no? Ya, porque aparte ya no hay convivencia así, y la pandemia está magnificando esta situación, porque Sí, la falta de contacto ya existía por el tema de las tecnologías, pero ahorita clases en línea, fiestas en línea,
viajes en línea, eventos en línea, y todo es en línea, entonces ya Chismes de psicólogos muchos, en línea, güey. Todo. ajá, por ejemplo. Entonces ya no hay la necesidad, o sea, el contacto y todo lo que te da los sentidos, ¿sabes? El oler a alguien, el sentirlo, el ver, no sé, más abajo, o sea, más abajo de la imagen que tenemos ahorita y estarle viendo, pues no sé, todas las Salvo, o sea, reacciones físicas que hay, ¿no? Sí, claro. sí, claro. Sí, pues eso también es importante en la seducción, ¿no? El aroma, pega Claro. más, güey. O sea, no es lo mismo cachondear así frente a frente que, ay, con un asterisco, Sexting. le quita la ropa. No mames. Le da un Mm. beso, le quita la blusa. Sí. Se pierde la Pero pues, emoción. no, hombre, y el gusto de probar, de oler, puta, en serio, el placer que te puede producir oler, no solo sexualmente, ¿no? Nada más el percibir hormonalmente, por decirlo. Claro, sí. Ay, ahorita vengo. Ah, Sí. ¿por qué se mueve así tu cámara? ¿Por qué tu brazo? Sí. A ver, enseña las dos manos, por favor. Soy ¿Por qué inocente. tienes crema en la mano? ¿Y esos Kleenex? Ah, Ah, mira, otra ay. bendición ahí. Sí, es mi ven. Una de Oh, las bendiciones. de, ahorita les voy a enseñar al otro. Está dormido. Tengo un hurón también. Ay, qué bueno. Uno, ¿no? Un hurón ¿Qué que, tal son? pues, ay, es una lata. Es hermoso el animal porque no da lata. Duerme casi 15 horas al día. Entonces, está súper chingón. Pero sí, de las peculiaridades que tiene es una, el olor, que es lo que hablamos, ¿no? Tiene un olor muy peculiar, muy característico. No es desagradable, pero sí es fuerte. Ese es el olor. Y otra, que finalmente tiene cierta familiaridad con los roedores, ¿no? Entonces, si no tenemos cuidado, pues sí se anda comiendo lo que sea. Y tiene también la magnífica cualidad de que se roba las cosas. Entonces, luego cuando ando buscando mi monedera, tengo que ir a sus escondites. Sí, Bueno, lo está. de menos es el monedero, ¿no? Que te esconda otras cosas. No, el monedero. Su programación genética. Oigan, Ajá. llevamos 50 minutos, ¿cómo ven? ¿Le damos mate? Pues sí. Sí, si quieren. Ujú. Sí. ¿O quieren seguirse otros 20 minutos, algo así? Pues, usted diga, jefe. Dice jefe. Pues yo digo que Ahora sí es jefe. Oigan que por cierto, cabe aclarar, o tal vez es el momento, pero qué chingones maestros fueron ustedes, ¿eh? Gracias. gracias. Gracias, gracias. Mis dos profes. Fuiste alumna Pero un día chida se de las sientan chidas. orgullosos de mí. No, y sobre todo que era de mis alumnas favoritas, esta de Mira, Maris, porque es muy complicada. hablando de dimensiones paralelas, nuestros yos, los psicólogos corrientes de otra dimensión, nos mandan saludos. Ah, ¿y por qué no están aquí? Chinga. Sí. ¿Sus saludos de qué me sirven? A ver, Bueno, pues yo digo que ya. pues ya, pues. Va, sale pues. Bueno, Ahí se ven. está bien, Queda cuídense mucho. mucho por hablar, pero no se los vamos a regalar. No damos Usen todo cubrebocas. a la primera. Sí. Como Cuídense. Paco de Miguel, sigan sus consejos. Sean felices. Ah, ¿o no? ¿Cómo es? Yo les mando todo, todo, todo. Lo que te. Cuídense mucho. Los veo Bye. prontito. Cuídense. Bye. Bye.